Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy voy a estar dando mi professional rap que se titula Las nuevas tendencias en la metodología de la enseñanza para el siglo XXI. ¿Qué significa eso? Prácticamente es cómo se debe enseñar para el siglo XXI, lo que resta del siglo XXI, que es prácticamente lo que hemos estado hablando hoy. Sin embargo, cuando vi el título, lo primero que pensé es que para saber cómo vamos a enseñar, tenemos que primero investigar la población, en este caso de Puerto Rico. Lamentablemente hay estudios, pero no lo suficiente sobre la población de Puerto Rico con el fin de saber cómo se debe enseñar. Y eso es prácticamente lo que vamos a estar hablando hoy. Brevemente los objetivos. El primer objetivo es describir el efecto de summer slide. ¿Alguien ha escuchado ese término? En español se traduce a deslizamiento de verano. ¿Tú dijiste algo? Lo he escuchado, pero no recuerdo. Ok, pues hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Qué significa eso? Sus implicaciones en el aprovechamiento académico de los estudiantes. Ese es el primer punto. El segundo punto es describir el problema sobre la deserción escolar, que es un problema que, como voy a demostrar con los números, es un problema en Puerto Rico y es un problema que se vincula con nuestro trabajo. ¿Y cómo se podría mejorar eso en el futuro? A través de la investigación. El tercer punto, ese va a ser el último, que va a ser concientizar sobre la tasa de desertores en Puerto Rico en los próximos 10 años. Es decir, hay una forma en cómo nosotros podemos indagar de cuánta gente va a haber sin cuarto año. Yo he encontrado que sí, que hay una forma que se puede hacer. Aquí en Puerto Rico, este artículo mencionó en el Nuevo Día que desde 2010 no se ha actualizado la tasa de personas analfabetas en Puerto Rico. Menciona que aquí en Puerto Rico se estima que hay muchísima gente, no solamente gente mayor que no sabe leer ni escribir, sino jóvenes y jóvenes adultos. Nosotros hemos visto que ese es el caso, que es un problema que sí, que está presente en Puerto Rico. Eso es uno de los temas que vamos a hablar al final. Vamos a comenzar con el primer objetivo, que es sobre el término de summer slide. Ese término se le acuña a este sociólogo, a Carl Alexander. Él es sociólogo de la Universidad de Johns Hopkins, eso es en Baltimore. Pero, ¿qué significa eso? Es una analogía, una metáfora que se utiliza sobre lo que sucede cuando se acaba el semestre escolar, se termina el semestre, pasan los 2 meses de verano y luego que viene empiezan las clases. Él describe el summer slide como esa metáfora usando una chojera, es decir, ese gap que hay entre 2 meses. Como voy a explicar ahora, muchas veces nosotros decimos que bueno, llegó el verano, pero vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y yo pienso que esto es sumamente importante para las personas que tienen hijos, que están en la escuela ahora. Sucede en la escuela y sucede en la universidad también. En overall, lo que menciona esto lo vamos a profundizar ahora, pero en general, las investigaciones que expone el sociólogo es que sugieren que los jóvenes de diferentes niveles de ingresos, que voy a estar explicando qué significa eso, obtienen relativamente el mismo rendimiento académico cuando están en la escuela. Es decir, que las personas de un nivel alto económico, los hijos de personas pudientes y los hijos de personas con un nivel socioeconómico bajo, aprenden más o menos igual mientras están en la escuela. Sin embargo, en el verano es cuando se amplía la brecha en el aprovechamiento académico de estos estudiantes. Que esto varía, hay una correlación basada en los ingresos de los padres. Ahora vamos a ver qué significa esto. Él dice que él escogió 650 estudiantes de diferentes clases socioeconómicas, es decir, desde bajo, medio y alto. Y él le brindó un examen, que es una batería de examen que se llama The Californian Achievement Test. Está basado en lectura, lenguaje, arte y matemáticas. El estudio demostró que los estudiantes, cuando comenzaban el primer año académico, primer grado, no presentaban una puntuación diferente, es decir, los hijos de padres de nivel socioeconómico bajo, comparando con el de arriba, no había una diferencia, así como se ve en números.
Este es el primer grado. Aquí están, en primer grado llegaron a la escuela, se les dio el examen tanto a los estudiantes de un nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Como pueden ver, la discrepancia que hay es de ¿cuánto? De 32 puntos. Es decir, que cuando se le dio ese examen, cuando llegaron en primer grado, solamente los que eran de padres, digamos, de más dinero, tenían una puntuación, una ventaja de 32 puntos. Lo que él menciona que no es una diferencia significativa, es cuando comienzan. Ahora, cuando se acaban las clases y llegaban los meses de vacaciones, que son 2 meses, ¿qué él hacía? Él le dio el examen otra vez, ¿verdad? Él le dio el examen cuando llegaron a primer grado, una diferencia de 32 puntos solamente entre los niveles bajo y alto. Se acabaron las clases, pasaron los 2 meses de verano, les dio el examen otra vez. Cuando les dio el examen otra vez, segundo grado, empieza a aumentar la brecha en puntuación. Pasa lo mismo, viene verano otra vez, pasa otro año, le dan el examen otra vez y así sucesivamente. Cuando llegan a quinto grado, ¿qué pasa? Ya la diferencia no era de 32 puntos. ¿De cuánto es? 73 puntos. Es decir, que cada vez que se acaban las clases en verano, los estudiantes entran con una puntuación que difiere cada vez mucho más. Entonces, ¿por qué sucede esto? Él lo que menciona es que cuando él se puso a estudiar las diferencias entre las familias, ¿verdad?, de nivel socioeconómico bajo, medio y alto, él se dio cuenta que el cambio en realidad no es directamente con el ingreso, sino con el estilo de vida de la familia. Me explico. Cuando él estudió esto, él se percató que los hijos de las personas de un ingreso mayor matriculaban a sus hijos en estos 2 meses en campamentos de escritura, arte, música, durante el receso académico. Además, él se percató que estos hijos de las personas de nivel socioeconómico alto estaban influenciados por un ambiente totalmente diferente en su hogar. Tenían libros, tenían revistas académicas. Así que, ¿qué pasa? Estos estudiantes de nivel socioeconómico alto, cuando están en esos 2 meses de vacaciones, pues tienen una ventaja sobre los que son un nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque siguen aprendiendo en verano. Y cuando entran otra vez al semestre, entran con una puntuación y se le adelantan a los demás. Eso es prácticamente lo que él usa para explicar esta teoría, que él le llama la teoría de la llave, como si fuera una llave de agua. Él dice que cuando los estudiantes de nivel socioeconómico alto están en verano, la llave sigue abierta. ¿Por qué? Porque siguen aprendiendo. Los de nivel socioeconómico bajo, cuando no están en verano, se le apaga la llave porque se acabó el aprendizaje en verano. Y eso es prácticamente lo que crea la brecha en las puntuaciones cuando se le brinda el examen. Él dice que el hogar parece ser que influye más que la misma escuela. Según Alexander, él dice que una mejor escuela no implica necesariamente que el rendimiento de los alumnos continúe cuando se acaben las clases. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un hijo y yo digo, lo voy a cambiar de escuela, lo voy a poner en una escuela más cara que es mejor, pero cuando se acaben las clases, si yo no hago nada, prácticamente el estudiante no va a entrar con un aprovechamiento académico más alto que los demás. So que en este caso, según él, lo que pasa fuera de la escuela, en esos 2 meses, es inclusive más significativo que lo que se enseña en la escuela. Porque como él dice, cuando están en la escuela, para todos los niños, la pluma está abierta, están aprendiendo. Pero cuando se acaban las clases, a uno se le apaga la pluma, a los otros se queda abierta. Esta es la hipótesis que él expone. Ahora, hoy día el 80% de los estudiantes de las minorías en este país, en este caso Estados Unidos, no son competentes en la lectura al final del tercer grado. Es decir, que el 80% de estudiantes en tercer grado no tienen una fluidez en lectura. ¿Y por qué eso es importante? Porque lo hace al menos 4 veces más propenso a que no terminen la escuela, es decir, el 4º año.
Pero algo más importante que yo encontré en este libro que yo leí, de Marianne Wolf, es que ustedes sabían cómo en California se calcula cuántas camas se necesitan en la cárcel en los próximos 10 años. ¿Cómo ellos sacan ese cálculo de saber cuántas camas se necesitan en los próximos 10 años en las cárceles de California? Para saber eso, ellos van a la escuela y miden la proficiencia lingüística de los estudiantes de tercer grado. Si una persona en tercer grado aún no sabe leer y escribir, una probabilidad bien alta es que va a terminar preso. ¿Por qué? Porque para tú trabajar, ¿qué tú tienes que saber? ¿Qué trabajo tú puedes hacer si tú no sabes leer ni escribir? Prácticamente ninguno. En un Burger King tú tienes que saber leer, tienes que saber escribir. Y si no puedes trabajar, ¿cómo vas a conseguir dinero? Pues robando. Y por eso es que, según la proficiencia lingüística de los estudiantes de tercer grado, se puede tener un estimado de cuántas personas van a estar sin cuarto año o presos. Si a mí me pagaran por estudiar, yo dejaría mi doctorado y hiciera ese estudio ahora mismo. Pero eso sería como un estudio longitudinal. Sí, sería un estudio de muchos años y aún así podemos estimar más o menos cuántas personas podrían, de aquí a 10 años, estar en la calle sin trabajo. Y posiblemente terminar en cárcel. Es algo, digamos, pesimista, pero es la realidad que nos dicen los números. Y la realidad. Interesante, pues, estos años de pandemia. Sí. Y hablando de eso, tenemos números de Puerto Rico. Esto es una tesis que yo leí, la hizo Rosa García. Ella hizo esta tesis con los estudiantes del Proyecto Casa. Ella encontró que en Jayuya, eso fue para el 2013, es el lugar con más personas con 16, 19 años que no están matriculados ni con un diploma de cuarto año, es en Jayuya. Además, Jayuya es el primer lugar con 14% de adolescentes que no están ni matriculados y están desempleados, es decir, que no están ni trabajando ni tampoco están matriculados y que están en la edad de 16, 19 años. ¿Por qué Jayuya? No sé, eso sería otro buen estudio. O sea que hay muchas realidades geográficas que pueden, que por eso los muchachos desean desertar. Sí, ha habido una tendencia de que eso mismo que tú has dicho, la geografía ha influido, porque antes no había, mucha gente no tenía automóvil privado, y entonces si crecía la corriente, pues no voy para la escuela, o no podían llegar a la escuela, y todavía lo es. El punto de esto es que es para tener la mente clara de que aún en Puerto Rico sí hay personas que no saben leer ni escribir. Cuando tú lees la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Dice, para el principio del siglo XIX habían tanta gente que no saben leer y escribir, y uno lo entiende, porque muchas personas dejaban de ir a la escuela para trabajar en la agricultura. Hoy día, para mí, personalmente, yo encuentro difícil entender cómo es que personas que en Puerto Rico hay un porcentaje bien alto que tienen un smartphone. Tenemos información disponible, pero tenemos una tasa bien alta de personas que no saben leer y escribir. ¿Cómo es posible? Ninguno de mis vecinos adultos sabe leer y escribir. Solamente firmar su nombre. No sé si fue en el centro o en el periódico, salió una organización por Martín Peña de esta área. Hoy en día todavía se preguntan eso mismo que está diciendo Cristian, sin educación, no saben leer ni escribir, lo que se está viendo mucha población joven de 30 años, o sea, de nuestra generación literalmente, todavía no saben leer ni escribir. La señora contaba que había un señor que tenía 30 años que quería firmar su cheque. Había otro que quería aprender a leer para poderle leer cuentos a su hija, porque ya estaba cansado de hacer los mismos cuentos, la misma anécdota. Gente joven, Martín Peña y Santurce vienen muchos migrantes también, y mujeres, Sí. muchas mujeres. Pues eso es un tema que es bien relevante, y también está el del analfabetismo literario, que es que son personas que saben leer y escribir, pero no pueden hacer nada con la información. Es decir, tú le dices, escríbeme un ensayo de un tema, o por qué esto es importante que tú estás leyendo, y no pueden retener, ni tampoco pueden tener un pensamiento crítico de lo que están leyendo, ni tampoco criticar lo que están leyendo, que ese es el punto de leer. El punto de leer no es leer por adquirir información, sino...
Claro, eso es un pensamiento que es más elevado que solamente guardar la información, y uno de los más elevados es sintetizar información. Otra estadística importante es que según el Departamento de aquí de Puerto Rico de Educación, el 52% de los estudiantes que inician el primer grado no terminan el cuarto año. En palabras simples, prácticamente la mitad que entra a la escuela nunca termina. La mitad. Sí. Es la realidad de los números, y por eso, en mi opinión, en Puerto Rico, esta misma universidad debería, cuando un estudiante llega a disertación, digan, estos son los temas relevantes para estudiar. Porque entonces, ¿de qué vale seguir estudiando las inteligencias múltiples? Está bien. Pero el propósito de estudiar es resolver un problema, o intentar comprender un problema para saber cómo buscar la solución. Y por eso en este tema de este professional rap, mi intención fue auscultar qué problemas se deben estudiar para luego saber cómo enseñar. Porque el hecho de que en Finlandia la educación sea con salas sin paredes, que no se den asignaciones, no significa que va a funcionar en Puerto Rico. Y para saber cómo se debe enseñar en Puerto Rico hay que estudiar primero la población de Puerto Rico, para luego buscar. Porque si no, vamos a estar incorporando currículos que funcionan en Finlandia o en Suecia, pero no sabemos si sería funcionar aquí. Porque el propósito del currículo es satisfacer una necesidad en particular de ese lugar. Para mí el rol de la educación es analizar nuestra cultura y saber qué cosas son buenas y qué cosas se pueden mejorar. Y uno puede aprender viendo las culturas de otros países. No es que tenemos que ser como Suecia, no es que tenemos que ser como Finlandia, pero en lugares como en Island, una de las costumbres es el día del 24 de diciembre, en vez de regalarse juguetes, se regalan libros. Y ellos se ponen a leer. En Islandia existe una tradición llamada Jólabokablot, la cual significa río de libros de Navidad en islandés, en la que todos los habitantes del país se regalan libros en Nochebuena y pasan la noche entera leyéndolos y bebiendo chocolate caliente. Eso es un aspecto cultural que yo admiro, que me gustaría que Puerto Rico lo tuviera. Y yo pienso que uno de los errores de la educación, como dice Villarini, es criticar nuestra cultura y ver qué cosas son buenas, pero qué cosas se pueden mejorar. Y el aspecto literario yo pienso que es algo que se debe mejorar en Puerto Rico. Por ejemplo, cuente cuántas librerías hay aquí. Yo puedo contarlas, yo he ido prácticamente a todos los bookshops en Puerto Rico. Tú vas a México, uno dirá, México tiene muchas librerías. En Latinoamérica Y en Estados Unidos. Sí, y por eso un libro que yo leí que se llama Public Opinion dice, si tú quieres ver la mentalidad de un pueblo, mira la televisión del pueblo. La televisión es lo que el pueblo pide. ¿Y qué es lo que se ve aquí? ¿Cuál es el programa más visto? Yo entiendo que la Comay. Sí. No es que sea malo, pero entiendo que podríamos mejorar, ¿verdad? En un lugar donde el 50% de las personas no terminan la escuela. Ya para terminar, dejé esta plantilla para que tengan una perspectiva de cómo es la educación en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, el año escolar 180 días. En Corea del Sur, que es un lugar sumamente avanzado tecnológicamente, son 220, y en Japón son 243. Obviamente esto no va a funcionar en Puerto Rico. Uno no puede decir, vamos a implantar lo de Japón, porque la cultura de ellos, cuando tú lees la cultura de ellos, es totalmente diferente. La filosofía de ellos de vida es bien distinta. Pero sí podemos aprender semillas de otros países. Somos el que menos días de clase tenemos y el sistema educativo más caro del mundo. Si aquí implementaran, por ejemplo, los días que de clase de Japón, la tasa de alfabetismo y de todo aumentaría, se desbordan. Aquí el vago es la que es orilla, aquí. Pero algo que, como dije, cada cultura es distinta, pero sí debemos estudiar otras perspectivas para así mejorar nuestro sistema educativo. Más importante es saber que hay que hacer investigación para entender cómo mejorar el sistema. Porque si no se estudia, pues no hay datos, y sin datos, lo que no se puede medir, como decía Erickson, prácticamente no existe. La educación real no es realmente para uno un trabajo y ya. Por eso uno de los libros que leí menciona que si tú te gradúas y no tienes placer por leer, pues ese sistema educativo fracasó. Y es una perspectiva diferente. Siempre vamos a estudiar, si yo hubiese estudiado esto, ganaba más.
Sí, el dinero es sumamente importante, pero luego que tienes el dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a usar tu dinero? Y ahí es cuando muchas veces la gente tiene depresión aún siendo millonario. Muy buenos tips. Muchas gracias. La